Hola, ¿qué tal alumnos, alumnas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a hablar, les voy a explicar qué fue la Guerra del Paraguay y cuáles fueron las causas que provocaron esta guerra y también cuáles fueron las consecuencias que dejó luego de terminar esta terrible guerra que se dio en Sudamérica en el siglo XIX. La Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, o también algunos la llaman, y muy acertadamente, Guerra contra el Paraguay, fue un conflicto militar que se produjo entre los años 1864 y 1870, en el cual la Triple Alianza, que era una coalición formada por el Imperio de Brasil, Uruguay y Argentina, enfrentaron a la República del Paraguay. Como les decía anteriormente, en este video vamos a analizar los motivos por los cuales se produjo esta guerra y también las consecuencias que tuvo tanto para Paraguay como para el desarrollo de la economía y de la política también de toda Sudamérica. Vamos a ver primero qué pasaba en Paraguay en los años anteriores a la Guerra del Paraguay, en las décadas anteriores a que se desate la Guerra del Paraguay. Desde la época de las misiones jesuíticas en el territorio del actual Paraguay y de lo que era en ese momento Paraguay, se había estado formando una clase de pequeños y medianos productores agrícolas y también de artesanos. Y por la propia acción de los jesuitas, en la zona se había obstaculizado la formación de una clase terrateniente que fuera dueña de grandes territorios, de latifundios, de estancias, como se dice acá en Argentina, ¿sí? Es decir, no había entonces en Paraguay una clase dominante desde el punto de vista del territorio. Sobre esa base social, sobre los pequeños productores y artesanos, se apoyaron los distintos gobernantes que surgieron en el territorio de Paraguay desde su independencia. Primero el doctor Francia y después Carlos Antonio López y Francisco Solano López. Esta situación explica en parte que hacia el año 1862 Paraguay se había convertido en el país más desarrollado de Sudamérica y que en ese país, en Paraguay, no existían las marcadas diferencias sociales. El Estado tenía un rol muy fuerte, muy protagónico en la organización de la economía. En Paraguay en ese momento había plantaciones de yerba mate, de tabaco, explotación maderera y también fundamentalmente explotación de algodón. Todo esto estaba principalmente en manos del Estado, que como dijimos se hacía cargo de la organización de la economía del país. Algunos datos más de Paraguay de esa época. Fue el primer país de Sudamérica que tuvo explotación minera, de hierro, industrias de fundición, fábricas de herramientas de hierros, de armas, fábricas de barcos y algo muy importante fue que fue el primer país de Sudamérica en tener una línea de ferrocarril y el primer telégrafo de Sudamérica. En cuanto al nivel educativo de Paraguay en esa época del siglo XIX, tenemos que decir que estaba a la par de los principales países europeos. Casi podemos decir que no había analfabetos en Paraguay. El Estado se hacía cargo de los gastos de la educación, que era obligatoria, y a los mejores estudiantes se los becaba para que se especialicen en Europa. Todo este contexto político, económico y social no le caía muy bien a Inglaterra. ¿Por qué podemos decir? ¿Por qué no le caía bien un país al que le iba bien? ¿Por qué? Porque Inglaterra veía una competencia y una amenaza en Paraguay para su comercio libre en América del Sur. Además, Paraguay era un gran productor de algodón, que era una materia prima muy codiciada, muy preciada por Inglaterra para sus telares, y quería conseguir ese algodón a muy bajo costo. Como la economía de Paraguay era una economía cerrada, a Inglaterra se le hacía casi imposible entrar con sus productos y también obtener el algodón barato del Paraguay.
Por eso es que los ingleses estaban dispuestos a apoyar una guerra contra ese país para así de esa manera poder abrir su economía y también conseguir la materia prima que necesitaban, que era fundamentalmente el algodón, como dijimos. La oligarquía liberal argentina también pretendía la eliminación del modelo económico y político de Paraguay porque se contraponía con su modelo de producción y le resultaba un mal ejemplo para toda la región. Lo mismo pasaba con la oligarquía uruguaya. Y con los brasileros lo que ocurría era que tenían pretensiones sobre el territorio de Paraguay. Es decir, Brasil quería anexar territorios de Paraguay a su imperio de Brasil. De esta manera, como lo venimos explicando, se juntan los intereses de 3 países americanos contra Paraguay, apoyados por el imperio británico. Pero, ¿cómo empieza la guerra de Paraguay? ¿Por qué se produce entonces? Hasta acá vimos que hay tensiones entre Inglaterra y Paraguay. También hay tensiones entre Brasil y Paraguay, y a Argentina no le cae muy bien el modelo de Paraguay porque se contrapone, dijimos, con el modelo liberal que tenía Mitre en ese momento. Entonces, la guerra contra Paraguay empieza cuando Brasil, que estaba, como dijimos, gobernado por una monarquía portuguesa, es decir, era un imperio expansionista en ese momento, decide derrocar al gobierno legítimo del Uruguay. Y para eso invade el territorio de Uruguay. Sí, de Uruguay. Todavía no llegamos a ver qué pasaba con Paraguay. Esta invasión a Uruguay había sido preparada en secreto en Buenos Aires, con el apoyo del presidente argentino Bartolomé Mitre. Ante la invasión de Brasil, lo que hace Uruguay es pedir ayuda a un país aliado que tenía hasta ese momento, que era Paraguay. Y acá entra Paraguay, sí, en este conflicto. El presidente de Paraguay, Francisco Solano López, le declara la guerra a Brasil para apoyar a Uruguay. Esto es en noviembre del año 1864. Y lo que hace es invadir la zona de El Mato Grosso. Y para eso le pide autorización al gobierno argentino para pasar sus tropas por territorio de la Argentina. Pero el gobierno argentino le dice que no puede pasar sus tropas por el territorio argentino porque Argentina se mantiene neutral en el conflicto entre Brasil, Uruguay, y que ahora está entrando Paraguay en ese conflicto, ¿no? Entonces dice, al mantenerse neutral la Argentina en esto, no podés pasar las tropas por nuestro territorio. Entonces, sin la ayuda del gobierno de Paraguay, Uruguay se queda solo en ese conflicto y el presidente de Uruguay es derrocado por Brasil. Y lo que hace Brasil junto con la Argentina es poner en el lugar del presidente de Uruguay a otro presidente que es aliado tanto de Brasil como de Argentina. Con este movimiento hecho por Brasil y Argentina de poner otro presidente en Uruguay, Solano López queda en una situación muy complicada porque le había declarado la guerra a Brasil y ahora no tenía más a su aliado en Uruguay. Lo único que le queda por hacer es pasar a la ofensiva. Y lo que hace es, entonces, en 1865, invadir con sus tropas la ciudad de Corrientes. Y de esta manera, entonces, va a forzar al gobierno de Buenos Aires a entrar en la guerra. Ante esta ofensiva de Paraguay, el gobierno de Brasil, Argentina y el nuevo gobierno de Uruguay firman el Tratado de la Triple Alianza para pelear contra el Paraguay. De esta manera comienza la guerra de la Triple Alianza, en la que se van a enfrentar 80.000 soldados paraguayos al principio contra más de 200.000 soldados de 3 ejércitos de América del Sur. Recordemos, el Imperio de Brasil, Uruguay y Argentina. Podemos decir que esta fue una guerra de resistencia, primero a la invasión, ¿no es cierto?, de estos ejércitos, con batallas que fueron realmente una masacre. No nos vamos a detener en este video a relatar todas las batallas de la guerra de Paraguay, pero sí vamos a recalcar, sí vamos a decir que fue una guerra terriblemente desigual, en la que pelearon no solamente soldados, sino también niños paraguayos de 12 años, junto a mujeres
y a ancianos. Después de 5 años de guerra, las fuerzas de Brasil y Uruguay entraron en la capital paraguaya. Ya para esto Argentina tenía muy poca participación en el final de la guerra del Paraguay, ¿sí? Asunción, que era la capital paraguaya, después de 5 años de resistencia ya había quedado absolutamente indefensa. Las fuerzas de Brasil y Uruguay la saquearon directamente, pero el presidente paraguayo Solano López no se rindió en ese momento, siguió dando pelea hasta que finalmente en la batalla de Cerro Corá fue muerto por el ejército brasilero. Queremos destacar en este video particularmente para que se entienda, y creo que es el objeto fundamental de este video, cuáles fueron las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. Las razones de la guerra ya las dimos, creemos que queda bastante claro que el imperio de Brasil quería anexar territorio, también que las oligarquías de Uruguay y de Argentina estaban bastante incómodas con la situación de Paraguay, con lo que prosperaba Paraguay, y en cuanto no se podía hacer negocios desde el punto de vista liberal. Entonces esas creo que fueron las razones, ¿sí? El algodón, importante para Inglaterra, era fundamental. Paraguay no se lo entregaba el algodón, ¿sí? No le entregaba ese algodón de manera barata como ellos querían, ¿sí? Tampoco Paraguay se abría a la entrada de productos extranjeros, en este caso de Inglaterra, y Inglaterra quería vender sus productos también en ese territorio. Todas esas fueron las causas de la guerra. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Vamos a ir analizando algunas de ellas, ¿sí? Obviamente que puede haber muchas más. Para empezar, tenemos que decir que Paraguay perdió gran parte de su territorio, que fue anexado la mayoría por Brasil y también parte por Argentina. Pero algo mucho más grave que perder territorio es perder población. Paraguay perdió el 90% de su población masculina. Los únicos varones que quedaron vivos eran menores de 10 años y mayores de 80 años. Es decir, toda la población joven y adulta de Paraguay participó en la guerra y murió. Por eso perdió tanta población, y eso es algo que hasta el día de hoy no lo puede recuperar. En esa guerra pelearon también miles de niños, adolescentes, niñas, mujeres que se enfrentaban en el campo de batallas, y que después de la guerra los que quedaron vivos fueron capturados y vendidos como esclavos para los hacendados de Brasil. Paraguay perdió todo el desarrollo tecnológico que había desarrollado hasta ese momento. Se destruyó totalmente lo que era la industria metalúrgica y no se volvió a recuperar nunca más, porque lo que quería Inglaterra fundamentalmente era implementar masivamente el cultivo del algodón para obviamente llevárselo a Inglaterra a muy bajo precio, además de abrirse, como decíamos, el mercado, y entonces se destruyó la poca industria local que quedaba porque entraban importaciones. Podemos decir entonces que las oligarquías de Brasil, Argentina y Uruguay lograron destrozar al único país de América del Sur que no se había sometido al poder del imperialismo. Paraguay no pudo recuperarse nunca más de las consecuencias dramáticas que causó la guerra, situación que sigue igual hasta el día de hoy. La guerra del Paraguay, o guerra contra el Paraguay, es un hecho vergonzoso de la historia de los países que participaron, que llevaron adelante esa guerra contra el Paraguay. Pero la guerra del Paraguay es también un ejemplo de lo que está dispuesto a hacer el imperialismo para dominar a las naciones con las cuales, de las cuales quiere obtener recursos. En este caso, principalmente el algodón. Este video es breve y es solamente un disparador para el debate sobre este tema, y obviamente quedan muchísimos detalles de este hecho que son imposibles de abordar en un video que queremos que sea corto y breve para entender algunas cuestiones básicas.
pero nos gustaría muchísimo que ustedes participen de este debate, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas y también sus reflexiones acerca de este hecho que hasta el día de hoy sigue causando mucha controversia en la historia de Latinoamérica. Además, te vamos a pedir que si te gustó el video y si pensás que querés ver más contenidos como este, te suscribas al canal, nos dejes un me gusta, lo compartas con alguien, nos comentes, y si no te gustó también ponenos un no me gusta, que eso también suma bastante, y dejarnos un comentario, bueno o malo, todo suma. Así que dale, participá con nosotros y nos vemos en el próximo video.